¿Cuál es el legado de Albert Einstein? ¿Cómo están? Muy buenos días, mi nombre es Julio Chay, experto en transformación digital, e-commerce y marketing digital por más de 20 años, fundador y gerente propietario de la empresa Grupo HANA Latam. Y en este video me gustaría hablar acerca de uno de los personajes más emblemáticos de los últimos 100 años posiblemente. Estamos hablando de Albert Einstein, un científico muy prolífico. Principalmente él se dedicaba a la física, también un excelente matemático y ganó el premio Nobel de Física en el año 1921. Y en las últimas semanas he estado investigando acerca de su vida con mayor profundidad que antes, acerca de sus teorías, su legado intelectual. Y la verdad que era un personaje extremadamente controversial, sobre todo en su forma de ser, ¿no? En su personalidad. Cuando él estaba estudiando en la Universidad de Alemania, en su segundo año, prácticamente el docente en física lo molestaba bastante, ¿no? Muchas veces él estaba pensando en el cosmos, en el infinito, etcétera, etcétera. Y luego cuando era cuestionado por su docente, él respondía de que simplemente estaba pensando en el cosmos, ¿no? Y luego cuando colocaban fórmulas matemáticas complicadas en la pizarra, el docente lo volvía a llamar Albert Einstein, le llamaba la atención porque decía que nuevamente estaba distraído. Y Einstein le respondía de que ya tenía la solución mucho antes que sus compañeros, pasaba al frente y solucionaba el problema en la pizarra en frente de todo el mundo. Entonces, siempre él tenía la cualidad de estar cuestionando, inclusive a sus docentes, a las autoridades, a los políticos, entre otros, pero curiosamente lo hacía en base a una inteligencia muy superior, ¿no? De hecho, se sabe que él, cuando estaba en colegio, empezó a hablar tarde, más o menos a los 4 o 5 años, cuando normalmente un niño debería empezar a hablar al año, al menos las primeras palabras, y era porque su nivel de profundidad era mucho mayor que de otras personas, su nivel de abstracción, ¿no? Y él nació en Alemania, era judío, y básicamente él eh, analizaba el comportamiento de la naturaleza, leía bastante, era un autodidacta, y de hecho su padre era un empresario que no le fue muy bien en Alemania, y por lo tanto cuando él estaba en el segundo año en la universidad, cuando Albert Einstein estaba en el segundo año, su familia se mudó a Italia, pero su padre le exigió a Albert Einstein que se quede a terminar la carrera en Alemania, pero él al siguiente día fue a Italia para poder encontrar a su familia, ¿no? Y su padre se molestó bastante y le dijo, ¿por qué no te quedaste a estudiar en Alemania? Y le dijo, no, es que voy a aplicar a una universidad en Zurich, el Politécnico de Zurich, en Suiza. Solamente tengo que pasar el examen y voy a estudiar ahí física. Entonces, siempre tenía muchas discusiones con su padre, era muy controversial. Y su padre quería que él estudie ingeniería, ¿no? Pero él dijo que prefería ser docente y científico, ¿no? Y luego en el examen para entrar a la Universidad de Zurich en Suiza, luego de dar el examen, el, el decano de la Facultad de Física lo llama para una entrevista y le dice, es muy curioso su examen de ingreso porque todo lo que tiene que ver con ciencias exactas como matemática, física, lo pasó con nota demasiado alta, ¿no? Muy destacada. Le preguntó, ¿y cómo hizo para tener todos esos conocimientos? Y Albert Einstein dijo que era autodidacta, ¿no? Y luego el decano dijo, bueno, eso explica muchas cosas porque en ciencias exactas le fue extremadamente bien, pero en todo lo demás se aplazó, ¿no? Incluyendo en idiomas como francés, en política, historia, geografía, ¿no? Pero curiosamente el decano era muy inteligente y le dio una segunda oportunidad y le dijo, tiene que realizar estos pasos y que iba a ser una excepción para que pueda ingresar a la universidad, pero que tenía que ingresar a sus clases para poder estar de oyente y aparte tomar ciertos cursos adicionales para poder pasar al año siguiente el examen. Al año siguiente volvió a dar el examen y lo pasó.
Ingresó a la Universidad de Zurich, al Politécnico, y luego ahí fue avanzando, pero aún así, dentro de la universidad tenía muchas discusiones porque siempre opinaba de forma diferente, ¿no? Y de hecho, una de las grandes controversias que él generó fue cuando contradijo las leyes físicas de Newton, ¿no? Las leyes físicas de Newton sobre la gravedad fueron vistas como una verdad absoluta durante más de 200 años, hasta que llegó Albert Einstein y dijo, por ejemplo, el tiempo y el espacio no son absolutos, como decía Newton, son relativos, dependiendo de las condiciones, ¿no? Existen condiciones extremas donde el tiempo y el espacio son relativos, ¿no? Es decir, son mutables, ¿no? Y esto le valió como una entrada a su teoría de la relatividad y posteriormente a una extensión llamada la teoría general de la relatividad, que ya se utilizaba ya a niveles macroscópicos, ¿no? A nivel universal, ¿no? Y en la Universidad de Zurich, él descubrió, bueno, él conoció a la que sería su esposa, Mileva Maric, y de hecho ella, por ejemplo, fue la única persona en el examen de ingreso que lo superó a Einstein en matemática, ¿no? La conoció y luego enamoraron, se casaron, tuvieron 2 hijos, pero tuvieron muchas discusiones y al final terminó en divorcio, lamentablemente. Y luego se casó con su prima hermana, que se llamaba Elsa, ¿no? Posteriormente, muchos años después, ella falleció, Albert Einstein enviudó y aún así él seguía queriendo aportar a la ciencia con todas sus observaciones, recomendaciones, etcétera, ¿no? Pero inclusive, como sus teorías eran muy controversiales, sus contemporáneos científicos, algunos de ellos decían que lo veían como un charlatán, ¿no? Porque eran teorías demasiado amplias, demasiado grandes, y que no se podían poner en práctica, ¿no? Pero con el pasar de los años se dieron cuenta de que sus fórmulas matemáticas relacionadas con la teoría general de la relatividad eran muy robustas y que prácticamente se podía aplicar a casi todo, a excepción de los campos cuánticos, por lo cual yo decidí analizar este tema y en los últimos días he publicado un libro titulado Modelo de corrección hiperexponencial, Planck-Chai, a la teoría general de la relatividad para campos cuánticos. Como subtítulo, una extensión a las ecuaciones de Einstein hacia la gravedad cuántica, ¿ok? Que básicamente la idea es utilizar un concepto de Max Planck, considerado el padre de la mecánica cuántica, que también ganó un premio Nobel de Física en 1918. Y el concepto que utilizo es la longitud de Planck, que es considerado lo más pequeño que se puede encontrar en el universo, el tamaño más pequeño, y que es igual a 10 a la menos 35 metros, ¿ok? Entonces es tan pequeño que no se puede llegar a dividir nuevamente, ¿no? Y utilicé este concepto y apliqué una función hiperexponencial para poder hacer un ajuste, una corrección a la teoría general de la relatividad de Albert Einstein. Y publiqué el libro recientemente en Amazon, por lo cual pueden buscarlo si es necesario, si están interesados en ampliar la información acerca de este tema. Muchas gracias, saludos.